Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial actualizado del jailbreak de por vida, el imparcheable Checkra1, que hoy día soporta a todas las versiones de iOS 12, todas las versiones de iOS 13 y sí, todas las versiones de iOS 14. Este jailbreak es compatible solamente con los dispositivos que ves en pantalla, soporta incluso todos los iPod y todos los iPad que tienen un procesador A11 o inferior. El método que vamos a ver hoy día es en el sistema operativo Windows mediante la creación de una unidad USB donde vamos a estar guardando allí Checkra1, pero si no quieres hacerlo con un USB, también te voy a dejar este tutorial donde sin duda te va a estar aliviando un montón la vida. Ahora, si es que tú eres usuario de un computador con macOS o con Linux, te voy a dejar este tutorial en la descripción. Y ahora, habiendo entregado todas estas recomendaciones, comencemos. Lo primero que tienes que realizar es estar descargando la versión de Checkra1 que quieres estar grabando en el pendrive. Puede ser Checknix, donde simplemente te das cuenta son 40 megas lo que pesa este archivo, presionas allí, lo vas a estar descargando. También puedes estar probando otras herramientas que hacen exactamente lo mismo como Jailmate, que son solamente 140 megas, también presionando allí lo puedes descargar. Y también está Justatic, que es otra herramienta que pesa 230 megas y todas ellas también las voy a tener guardadas como un respaldo en mi carpeta de Drive que va a estar obviamente allí en la descripción. Simplemente tienes que estar ingresando y cuando vayas a buscar allí la última versión disponible, un doble clic y el botón azul para descargar y lo vas a poder estar disfrutando. Luego hay que estar descargando el programa que va a estar grabando este archivo que bajamos en el pendrive. Uno de ellos puede ser la última versión de Rufus, que es la que recomiendan varios desarrolladores, y también existe otro programa gratuito como es Balena Etcher. Simplemente tú lo presionas para estar descargando y ahora te lo voy a mostrar con los dos programas. Lo primero, conecta el pendrive, nos vamos a ir con Rufus y simplemente una vez que decidas el archivo que vas a estar ocupando, lo arrastras y lo sueltas y ahí está listo para ser ocupado. Si es que llegas a tener un computador un poco antiguo, bueno, cambia el esquema de partición al MBR por GPT, pero hoy día la mayoría está en MBR, así que no te preocupes. Lo que sí tienes que tener presente es que en este instante el pendrive se va a formatear, así que todo el contenido que hay en su interior se va a perder. Asegúrate de respaldarlo, le damos allí en aceptar y de inmediato empieza a pasar todos los archivos que se encuentran en esta imagen .iso que descargamos, los está pasando directamente al pendrive. Como pesan tan poco estos documentos, lo va a pasar a una velocidad realmente rápida. De hecho, en este instante yo no estoy adelantando el video para que veas allí a tiempo real todo el tiempo que está tomando, y una vez que finalice, ahí está. Ya está listo para ser utilizado. Ahora te lo voy a estar mostrando con el otro programa que es Balena Etcher. Simplemente tienes que estarlo abriendo, arrastras nuevamente el archivo. Lo que hay que hacer luego es seleccionar el pendrive donde vas a estar grabando este archivo que descargaste. Le das a seleccionar luego allí a Flash y empieza a realizar todo el mismo proceso que veíamos recién, estar pasando el contenido de esta imagen .iso directamente al pendrive. Nuevamente no estoy adelantando el video para que veas todo el tiempo que está tomando. Es realmente rápido y obviamente va a ser de igual forma allí en tu computador, y una vez que termine vas a poder estar recibiendo el ¡papam!, la famosa notificación de que todo ha terminado. Y lo que hay que hacer ahora es reiniciar el computador, pero antes de aquello vamos a conectar nuestro iPhone, nuestro iPod, nuestro iPad, y sin desconectar la unidad USB le vamos a dar allí a reiniciar. Y lo que hay que estar haciendo ahora es esperar a que el computador se apague y estar ingresando a la BIOS. Eso quiere decir esa configuración oculta que tiene cada uno de los computadores. Para aquello, cuando la pantalla está en negro, hay que presionar cualquiera de estas teclas. Mi computador es con la tecla escape, así que lo estoy presionando durante todo este rato, y una vez que termine va a aparecer a estas settings, estos ajustes donde hay que estar realizando dos cambios. El primero de ellos es estar desactivando el arranque seguro, así que lamentablemente no todas las BIOS tienen la misma visual. La mía se ve con este fondo blanco, pero en fin, hay que estar buscando donde aparece el Secure Boot, el arranque seguro, y tenerlo desactivado. Eso es sumamente importante. El segundo cambio que hay que estar realizando es cambiar el sistema operativo donde va a estar arrancando tu computador. En este caso tengo que hacerlo directamente con el pendrive que acabamos de crear, así que simplemente lo seleccionamos, le damos a Enter y en este instante empieza a cargar todo lo que está la información del pendrive que recién grabamos. Y si es que llegas a tener cualquier problema en esta parte, tienes que asegurarte de los cambios que yo mostré ahí en la BIOS, o estar probando con Balena Etcher o también con Rufus, cambiar el esquema de partición del GPT al MBR, lo mismo que yo te mostraba recién.
pero bueno, nos aparece este menú. Vamos a ingresar al jailbreak de Checkra1n, tengo que presionar las teclas al F2, entonces lo presionamos directamente y ¡papam! Nos aparece acá la última versión disponible de Checkra1n, así que también me está reconociendo lo que es el dispositivo que también está en la última versión de iOS 12, y luego tenemos que ir con el teclado donde está ahí en opciones. Y si vas a hacer este jailbreak a un iPhone 8, 8 Plus o un 10, obligatoriamente tienes que venir a las configuraciones de tu dispositivo y estar bajando hasta donde dicen Touch ID y código, y tristemente tienes que estar desactivando el código, el Touch ID o el Face ID. Tienes que dejarlo totalmente vulnerable. Lamentablemente este es el requisito para tener el jailbreak en estos dispositivos y se tiene que ver tal cual tú lo estás viendo aquí en pantalla. Y si luego quieres estar reactivando, lamentablemente tu dispositivo se va a estar reiniciando y no va a poder estar teniendo todas las opciones de seguridad, así que al final es una decisión que tienes que estar tomando tú. Y además de esto, lo siguiente que tienes que hacer es marcar esta opción de el skip a 11, pero recuerda, esto es solamente para el iPhone 8, 8 Plus y el 10. Pero como no es mi caso, yo lo voy a tener desactivado, y también yo te recomiendo tener marcado el Verboost Boot. Ya te voy a explicar de qué se trata aquello. Ahora vamos a bajar hasta donde ves el botón de back y luego le damos a dar en enter ahí en start, y en este instante cuando volvamos a presionar en next, la pantalla de nuestro dispositivo se va a ir a negro, y tal como aparece allí en la pantalla de Checkra1n, nuestro dispositivo está en modo recovery, en modo recuperación, así que cuando aparezca esta imagen en la pantalla son muy buenas señales. Ahora simplemente tengo que estar siguiendo las instrucciones que aparecen ahí en pantalla. En este caso tengo que dejar presionado el botón home y el power, obviamente tienen que estar buenos, así que le voy a dar ahí a enter y luego dejo los dos presionados, espero los 4 segundos de esa instrucción, y cuando llega al paso número 3 dejo presionado solamente el botón home y luego va a aparecer arriba que ya entré en modo DFU. Ahí tengo que estar soltando todos los botones y tengo que esperar a que la magia esté ocurriendo, así que simplemente vamos a estar esperando. Nuevamente no voy a estar adelantando el video, aparece el logo ahí de Checkra1n, y este es el Verboost Boot que yo te decía que tenía que estar marcando recién allí en las opciones, porque si están todas esas letras avanzando, significa que está iniciando de buena forma el sistema operativo y que el jailbreak se realizó de manera exitosa. De hecho, si miramos la pantalla del computador, te vas a dar cuenta de que aparece el mensaje de all done, de que no arrojó ningún error, pero hay veces que aparece algún error. Yo no me preocuparía. Si es que tu dispositivo finalmente llegas a la pantalla de bloqueo, ignora ese error. Ahora simplemente tengo que estar esperando a que aparezca el logo de Checkra1n, y para eso va a estar tomando allí unos segundos, y una vez que aparezca, asegúrate de estar conectado allí a internet, y luego ahora lo vamos a estar abriendo, y ahora aparece el botón de Cydia y simplemente lo vamos a presionar, le vamos a dar allá en instalar, y ahora empieza a descargar todo lo que es la base de este sistema para luego empezar a realizar lo que es la descarga e instalación de todo lo que es esta famosa y mundialmente reconocida tienda de Twix. Así que esperamos a que termine, y una vez que lo haga sin presionar ningún botón te va a arrojar a la pantalla de inicio, y ahora estando conectado a internet vamos a abrir nuevamente Cydia y tengo que estar esperando a que carguen todas las repos. Nuevamente no estoy adelantando el video para que lo veas tal cual, y una vez que termine, fíjate que en la parte inferior donde dicen fuentes aparece que están cargando, y si accedemos a ellos son los repositorios donde están todos los tweaks guardados, así que esperamos a que termine de cargar, y una vez que lo haga va a aparecer el procesando datos, para luego aparecer toda esta notificación donde tú tienes que estar marcando la opción de actualizar todo. Este proceso es necesario para que funcione de manera correcta todo lo que es tu jailbreak, y de paso vamos a estar instalando un tweak. Nos vamos a ir a la vieja confiable para que vea de que todo está funcionando de manera correcta. Así que vamos a estar buscando el clásico Cylinder, el que añade transiciones a la pantalla de inicio. Así que vamos a presionar arriba en instalar y luego le damos allí a confirmar, y va a empezar a realizar lo que es la descarga de cada uno de estos paquetes que aparecían ahí que eran necesarios para estar instalando y actualizando. Así que ahora nos armamos de paciencia y luego van a empezar a aparecer estas letras grises. Va a avanzar toda una mayor velocidad, significa que está instalando cada uno de los paquetes descargados. Así que una vez que termine, fíjate que en la parte inferior te va a habilitar ese botón de reiniciar Springboard, así que lo vamos a estar presionando. Es un reinicio rápido, no te preocupes, lo vas a tocar y en unos pocos segundos va a aparecer en la pantalla de bloqueo, y luego cuando ya entres, ¡pam!, vas a tener allí las transiciones funcionando sin ningún problema en la pantalla de inicio. Y de hecho, si vamos a las configuraciones para estar viendo los ajustes de Cylinder, vamos a ir hasta el final y ahí los vas a estar encontrando, y ahí tú los vas a poder estar disfrutando. Y si es que no te llegan a aparecer, tienes que estar viendo este tutorial donde yo te muestro cómo estar solucionando ese tipo de error y poder estar disfrutando de manera adecuada todo lo que es este jailbreak. Ahora,
para poder estar saliéndome de todo esto, vamos a presionar en Enter, y lo que yo recomiendo en este caso de Checknix es dejar presionado el botón de encendido del computador para realizar un apagado forzado, y cuando la pantalla se vaya a negro, simplemente vamos a extraer la unidad USB. Recuerda tenerla guardada porque cada vez que el dispositivo se apague, se reinicie o se descargue, vas a tener el jailbreak guardadito allí en esa unidad USB. Si por algún motivo quieres recuperar este pendrive, cuando tú lo conectes al computador te va a pedir formatearlo, no se puede usar. Entonces, ¿de qué forma lo puedo yo estar recuperando? Vamos a venir acá al buscador y vamos a escribir CMD, y aparece el símbolo del sistema y lo vamos a estar ejecutando como administrador. Y lo que hay que hacer ahora es ingresar al DiskSpark, que viene a indicarnos todas las particiones que tienen los discos en mi computador. Luego le voy a decir que haga una lista de todos los discos que están ahora mismo en mi equipo, y obviamente tengo que estar seleccionando el pendrive. En este caso, si me doy cuenta, aparece acá 14 GB, disco 1, así que coloco el 1, presiono ahí luego en Enter y le coloco ahora que me lo esté limpiando para poder ocuparlo con total tranquilidad. Y lo que tengo que realizar ahora es estar creando la partición primaria para que pueda funcionar todo lo que es este disco nuevamente. Así que una vez que lo tenga ahí listo, ahora voy a ir al explorador de Windows, simplemente copiando esos códigos muy simples, y ahí está el pendrive. Pero si le haces doble clic, nuevamente te va a pedir formatearlo, pero si le das en formatear disco, ahora tienes que hacerlo de la manera habitual, como lo haces siempre allí. Le vas a estar colocando ahí tú cualquier nombre en particular, le das a iniciar, y nuevamente en esta parte no voy a estar adelantando ni poniendo una velocidad más amplia. Es así de sencillo, date cuenta, 16 GB volaron de inmediato, y ahora puedo hacer un doble clic e ingresar, puedo hacer el doble clic, volver a ingresar, puedo estar creando una carpeta en su interior, y ahí me doy cuenta de que todo ha vuelto a la normalidad. A continuación, te voy a entregar una serie de consejos importantes que no te puedes perder para que tengas una mejor experiencia con tu jailbreak. Como en todo tutorial, hay veces que las cosas no salen como uno espera. Si es que llegas a tener cualquier error con Checkra1, te voy a dejar este video donde explico la solución de cada uno de ellos, y si es que de esta manera no se llega a arreglar, habría que estar recurriendo al plan Z. ¿Cuál es ese? Estar restaurando tu dispositivo. Eso significa que hay que estarlo formateando, pero ojo, no a través de iTunes, no subes de versión de iOS y conservas toda tu información personal y dejas el teléfono limpiecito para estar haciendo el jailbreak de Checkra1 y no tener ningún error. Lo siguiente que te recomiendo es de que veas este video antes de ponerte a instalar cualquier tweak allí en tu dispositivo, porque puede estar fallando si es que no es compatible con tu dispositivo y con tu versión de iOS. Por eso, para solucionar cualquier tipo de error con un tweak incompatible, también te voy a dejar este tutorial en la descripción donde te muestro cómo ingresar al modo seguro para estarlo eliminando y volver a tener un respiro y que todo vuelva allí a la normalidad. Por eso, asegúrate también teniendo este listado del top 25 tweaks obligatorios que tienen que estar en tu dispositivo. Estos no son para tenerlo hermoso o único, visualmente diferente al resto, sino que son para darte la mejor experiencia con tu jailbreak, estarte ayudando a tener la solución a los errores, una mayor productividad y solución a los problemas que puedas tener. Y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá en mi canal, así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.